Hola, buenas noches amigos de Interconsulta. En esta ocasión tenemos la oportunidad de darle comienzo a estas primeras sesiones de mesa de debate y análisis, en el cual el día de hoy nos dimos la tarea de reunir a compañeros médicos, especialistas en el área, que consideramos voces autorizadas para hablar sobre un tema muy importante que es el traumatismo craneoencefálico severo. Hoy estamos muy contentos en la página porque daremos inicio a esta serie de reuniones que trataremos de hacer con gente experta sobre algún tipo de tema especial y que sea de interés en el área de cuidados intensivos. Para el tema de hoy vamos a abrir con lo que es el traumatismo craneoencefálico severo y todo lo que tiene que ver con temas de controversia en el área. Para esto nos acompaña la doctora Mayra Elizabeth Delgado. La doctora Mayra es médico especialista en medicina de urgencias, es egresada del Hospital General de Zona número 1 del IMSS de Venados, en la Ciudad de México, hablada por el Instituto Politécnico Nacional. También ella es especialista en medicina crítica, egresada del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, hablada por la UNAM, y cuenta con un curso de alta especialidad en cuidados intensivos neurológicos, donde llevó a cabo sus estudios en el Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez, hablado por la UNAM. Actualmente es profesora titular de módulo de neurocrítico del Grupo IJAL Médica en el estado de Hidalgo del Diplomado de Urgencias Médicas. También está adscrita en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Zona número 30 en la Ciudad de México y también tiene el antecedente en su currículum de haber sido jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Escandón de la Ciudad de México. Bienvenida, Mayra. Hola, muy buenas noches, doctor Miguel Ángel Sosa. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, Mayra, que nos acompañas. También tenemos el gusto de presentar al doctor Rodrigo Álvarez Calderón. El doctor Rodrigo Álvarez Calderón cuenta con una maestría en Administración de Sistemas de Salud por la UNAM. El doctor es especialista en anestesiología por el Hospital ISSSTE Tacuba en la Ciudad de México, avalado por la UNAM. También es subespecialista en medicina crítica, egresado del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE en la Ciudad de México, avalado por la UNAM. Actualmente está adscrito al Hospital Regional 1 de Octubre, donde es parte del grupo de profesores de especialidad en medicina crítica, sobre todo en el área de ultrasonido en el paciente grave. Es director médico del Hospital Betania Christus Muguerza en la ciudad de Puebla, socio fundador de AMUSCU, donde imparte cursos avalados por WinFocus sobre ultrasonido en el paciente crítico, y actualmente acaba de tener el nombramiento de director del capítulo de ultrasonido en el paciente crítico en el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, el cual sabemos que sin duda por esa parte el colegio va a tener un muy buen representante en esa área. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí, Miguel, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí listos para platicar un rato del trauma de cráneo. Algo también que no te compartí es la parte del prehospital, que también trabajo un poco en el sistema prehospitalario de la ciudad, y creo que esta parte del trauma craneoencefálico también es importante el abordaje prehospitalario para que el paciente pueda llegar con bien a la terapia intensiva. Buenas noches y vamos a darle. Sin duda, razón, tiene toda la razón, doctor, y no, hombre, al contrario, qué bueno que nos acompaña. Y por último, también tenemos el gusto de presentar al doctor José Antonio Lubiano García. Al doctor José Antonio Lubiano, aquí en la zona del noreste, en Monterrey, pues el doctor pues no requiere presentación, es ampliamente conocido, tiene una amplia trayectoria en el paciente crítico en trauma. El doctor cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Abierta de San Luis Potosí, tiene formación en un diplomado gerencial por el IMSS, es especialista en medicina crítica, egresado de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, expresidente del Colegio de Medicina Crítica de Nuevo León, fue jefe de servicio de medicina crítica de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 21, especializada en trauma aquí en la ciudad, profesor de medicina crítica y medicina de urgencias en los capítulos de ventilación mecánica y trauma. Actualmente labora como jefe de áreas críticas del Hospital Clínica Nova, aquí en San Nicolás de los Garzas, en el área metropolitana de Monterrey. Es miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina Crítica en el capítulo de trauma y también es autor y coautor de diversos trabajos de investigación. Bienvenido, doctor Lubiano. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Miguel, muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir los comentarios sobre el trauma craneoencefálico con la doctora Mayra y el doctor Álvarez. Muchas gracias. Excelente. Bueno, para los que nos van a seguir en el video, vamos a explicar cómo va a ser la dinámica de esta mesa de debate.
daremos unas preguntas en relación al trauma de cráneo, donde consideramos que es importante pues, la opinión de los expertos en el área para poder mejorar un poco el proyecto. Y bueno, un saludo, un servidor, Miguel Ángel Sosa Medellín, también aquí en la página de Interconsulta. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con la primera pregunta? En esta sesión, ¿qué les parece si primero abre la doctora Mayra con su respuesta, seguido del doctor Álvarez y posteriormente del doctor Lubiano? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Perfecto, muy bien. Doctora Mayra, para empezar, tomando en cuenta los resultados clínicos que hemos tenido hasta ahora con el traumatismo craneoencefálico severo, y sabemos que, por ejemplo, la clasificación de leve y moderado severo en la cuestión clínica, sabemos que un porcentaje descrito, depende de la literatura donde nosotros revisemos, alrededor de un 10 a un 20% del TCE moderado se convierte a grave. ¿Cuál sería su punto de vista? ¿Usted cree que el traumatismo craneoencefálico, como lo conocemos, debería de reclasificarse? O sea, los expertos en trauma de cráneo deberían de reunirse y buscar nuevas herramientas para clasificar el TCE. ¿Qué opina, doctora? Sí, definitivamente es un tema que siempre ha sido controvertido, incluso en las reuniones actuales. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes se hace una valoración que a veces es subjetiva, ¿no? Si el paciente tiene apertura ocular, si obedece una orden sencilla y si moviliza alguna de las extremidades. Entonces sí, hay cierto porcentaje de estos pacientes que es una cantidad considerable que se cataloga como un trauma craneoencefálico moderado. Sin embargo, este paciente llega a una sala de urgencias y en menos de 30 minutos pasa automáticamente a un trauma de cráneo severo por deterioro de la escala de coma de Glasgow. Entonces, como comentaba el doctor Álvarez, el prehospital en el asunto del traumatismo de cráneo es muy, muy importante. Entonces, siempre los servicios dicen, no, es un trauma moderado, recupera el estado de alerta, no hubo mayor cosa. Entonces, como que todo el mundo dice, se tranquilizan. En cambio, cuando te dicen, llega un trauma de cráneo severo, se activan muchas pues alarmas, ¿no? De que no es un paciente grave. Entonces, en definitiva, mi punto de vista es que sí, se deben de reunir las personas que son expertas en este tema, que ven pacientes de estas características a diario, y ver en dónde se puede meter a estos pacientes que si bien ingresan como un trauma de cráneo severo, un trauma de cráneo moderado, eventualmente se pueden convertir en un trauma de cráneo severo, ¿no? O sea, sí definitivamente tiene que haber un cambio desde mi punto de vista en cuanto a la clasificación, ¿no? Porque es algo que puede ser como subjetivo, ¿no? Ok, muy bien, doctora. Doctor Álvarez, ¿cuál es su opinión? ¿Se debe reclasificar? ¿Debemos de tomar nuevas medidas? ¿Debemos de agregar nuevas herramientas? ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que las medidas, definitivamente la palabra trauma de cráneo leve a nadie nos espanta. Trauma craneoencefálico moderado, pues tampoco, ese paciente siempre llega al limbo, ahí a la parte donde nadie se mete, lo puesto en una cama, hay que observarlo, estamos en que si se va de alto o no, y eso a veces hace que el paciente se quede en un estado donde lo perdemos de vista. Si llega el paciente grave, como lo comentaba Mayra, ese es acreedor al choque y todos los ojos están puestos de ahí. Pero en un escenario donde ponemos un trauma de cráneo moderado y un grave, todos los ojos se van al grave y el moderado se queda esperando. Y cuando ya alguien se acordó que había un moderado, probablemente ya pasó al grave. Yo creo que uno es reclasificar a esos pacientes de forma continua, haciendo una evaluación de las escalas que se quieran utilizar. Hoy, bueno, sabemos que el estándar o la que utilizamos de primer punto es el Glasgow. Y muchos de los comentarios que yo voy a hacer van a estar enfocados desde el prehospital. La Guía de Práctica Clínica de México habla de muchas metas que tenemos que alcanzar y estas metas las debemos alcanzar en diferentes partes o en diferentes puntos de la atención del paciente con trauma de cráneo. Entonces, en cuanto a medidas que debemos de tomar, yo creo que es necesario, uno, la recapacitación o el reentrenamiento del personal que vaya a ver el trauma de cráneo. Hablemos de prehospital, hablemos de médicos de urgencias, hablemos de terapia intensiva o de cualquier personal que tenga que ver con un trauma de cráneo. Entonces, esto es agudizar bien la evaluación inicial del paciente con traumatismo craneoencefálico y recordar que estos pacientes deben estar reevaluados cada cierto tiempo
y podemos estandarizar los protocolos para decir 5, 10, 15, 20 minutos, dependiendo va a depender mucho del estado clínico inicial y sobre todo de la cinemática de trauma, que a veces no ponemos atención en la cinemática de trauma y en todo el escenario que hizo que ese paciente llegara a la sala de urgencias. Yo creo que reclasificarlo va a estar un poco complejo, pero lo que sí nos podrá corresponder ahorita a todos es reentrenar, hacer más trabajo sobre el manejo inicial, sobre la reevaluación continua y sobre esa reclasificación del paciente o estar haciendo un triage de sus pacientes a la llegada de la sala de urgencias. Excelente, doctor. Muchas gracias. Doctor Lubiano, ¿cuál es su punto de vista? ¿Será suficiente la evaluación clínica? ¿Será suficiente reentrenar al personal? ¿Qué opina? Mira, yo lo que no he encontrado es en quién hizo la clasificación del trauma craneoencefálico leve, moderado y severo. Es decir, no he encontrado un artículo que me diga esa clasificación, quién la hizo, la validó, no la validó. Es decir, no hay un artículo que te diga que tengas que clasificar al trauma craneoencefálico leve, moderado y severo. La única clasificación que hay en forma inicial cuando recibes a un paciente en el servicio de urgencias, no voy a hablar del prehospitalario, pero sí cuando lo recibes en urgencias, es la clasificación de la escala de Glasgow, que ha sido la tradicional. Y esta clasificación es bien específica. Si es 8 o menos, tienes que hacer algo. Si está arriba de 8, tienes que hacer algo diferente. Esa es la clasificación que ahorita la mayor parte de las escuelas valora a su paciente y lo clasifica. Si me preguntas, ¿cómo reclasifico al trauma de cráneo en forma clínica cuando llega al servicio de urgencias? La deficiencia de la escala de Glasgow es que no te dice qué está pasando con el cerebro medio o el mesencéfalo, el puente. Eso es lo que no valora el Glasgow. Y por lo tanto, muchos de estos pacientes que tenemos actualmente, pues obviamente pueden deteriorarse, pero no los detectamos. La escala que sigue y que se ha valorado es la escala FOR, que es la que sí tiene la clasificación, las herramientas para ver cómo se encuentra el cerebro medio. Entonces, aquí, más que reclasificar, tendríamos que dirigir las investigaciones hacia ver si agregándole a la escala de coma de Glasgow los datos que nos dan el tallo encefálico, podemos obtener algún pronóstico sobre lo que le va a suceder al paciente en las siguientes horas. Y así podríamos tener una mejor herramienta que valore en forma clínica inicial qué debo de hacer con el paciente. Si tiene Glasgow de 8, sabemos que es candidato a valoración de presión intracraneal. Si es candidato, si tiene escala de Glasgow menor de 8, sabemos que hay que ver la tomografía y entonces hacer una segunda reclasificación tomográfica. Es decir, la primera clasificación clínica por la escala de Glasgow tiene la debilidad de que no vemos el cerebro medio. A lo que le falta a la escala de FOR es ver si es compatible con el deterioro clínico en las primeras horas. Y ahí es en donde se clasifica nuevamente con la tomografía. Entonces, la clasificación tomográfica más actual o la que más se ha estudiado es Marshall. Después vienen otras, pero Marshall lo que tiene es que te dice qué tienes que hacer con el paciente. Si operarlo, si no operarlo, si tienes que ponerle PIC porque te dice que la probabilidad de que desarrolle hipertensión intracraneal es alta. Entonces, estas dos clasificaciones yo creo que ahorita lo que les falta es nada más agregarle algunos casos, algunos detalles y podría darnos más datos. Yo creo que no lo reclasificaría, pero sí dirigiría las investigaciones hacia ese punto, más que otros. Y hay una clasificación que hicieron el grupo de Guadalajara también tomográfica que es muy importante, pero no se le ha dado la difusión esperada. Pero clasificar ahorita el trauma de cráneo clínica por Glasgow, agregándole los datos que te da el cerebro
medio sería lo más conveniente para ver si se va a deteriorar el paciente. Ahora, estos datos del cerebro medio se pueden obtener de forma clínica. Si le agregamos una clasificación pupilar, ya sea por el pupilómetro óptico o por la ultrasonografía, al Glasgow quizás podríamos poder reclasificarlo mejor y predecir qué le va a pasar al paciente en las siguientes horas, si va a desarrollar edema y evitar un mayor deterioro clínico y actuar más rápido. Es lo que yo haría ahorita con la clasificación actual del Glasgow, del trauma craneoencefálico. Perfecto, muy bien, doctor. ¿Algo que quieran comentar extra, doctora Mayra, doctor Álvarez, a lo que comenta el doctor Lubiano? Yo sí quisiera nada más comentar que me parece bien lo que comenta el doctor, el no cerrarnos a utilizar una sola escala cuando llega un paciente al hospital, sino hacer una evaluación de todas las áreas del encéfalo, ¿no? Desde las funciones mentales hasta funciones más especializadas. Y considerar también algo que es muy importante y que esto a veces como médicos de primer contacto no lo tomamos en cuenta, es investigar la cinemática del trauma. Puede ser que sea un traumatismo de alto impacto y que el paciente llegue efectivamente con una escala coma de Glasgow de 9, pero en este tipo de pacientes sí considerar que pueden deteriorar en breve y hacer un examen neurológico más minucioso. Sería lo que yo tendría que agregar en este caso. Doctor Álvarez. Sí, creo que, como bien comenta el doctor Lubiano, abrir el panorama a la clínica y a las herramientas que hoy tenemos. Hablamos de tratamientos multimodales, creo que hoy también podríamos hacer diagnóstico multimodal, ¿no? Dependiendo de la cinemática, del tiempo del trauma y de la condición clínica inicial del paciente. Y sobre todo, creo que se puede trabajar en protocolos locales de las salas de urgencias, las terapias intensivas o las ambulancias, en cuanto a hacer formatos de escalas con tiempos definidos para la evaluación continua de cada paciente. Pero sí, de acuerdo yo creo que sería muy adecuado ampliar el panorama en cuanto a las escalas y la evaluación inicial, una evaluación multimodal. Perfecto. Bueno, si me permiten, digo, trataré de dar una opinión también tan acertada como la que ustedes dan, pero desde mi punto de vista, a lo mejor estoy de acuerdo con lo que comentan, pero por ejemplo, tenemos pacientes que llegan a la sala de emergencias con que clínicamente se evalúa con un Glasgow de moderado y que se hace una tomografía y hay presencia de una contusión o de una lesión evidente. Y en ocasiones, como no es una hemorragia tan grande, se dice, bueno, es un TC moderado, clínicamente es moderado, pasémoslo a una sala general de vigilancia, sube a piso y en ocasiones esos pacientes, nosotros lo hemos vivido en el Hospital 21, se deteriora y pasa a terapia intensiva ya como un TC severo. Me parece que el darle una clasificación moderada a un paciente con una lesión evidentemente en el parénquima cerebral, creo que no es que un TC moderado se haya convertido en severo. Desde mi punto de vista, ese paciente fisiopatológicamente se estaba comportando como un severo, pero al pasarlo a un área donde la vigilancia no es tan estrecha o no es tan continua, creo que se permite que la lesión secundaria vaya avanzando. ¿Y por qué? Porque tal vez no cuidamos muy de cerca la glucosa, tal vez no cuidamos muy de cerca el descontrol hidroelectrolítico, tal vez no cuidamos muy de cerca que él no tenga dolor, que esté en buena posición, vaya. Toda la cuestión de las medidas también controversiales de neuroprotección, pero me parece más que esa clasificación a veces de moderado pudiera hacer un poco de ruido y de tener tal vez una vigilancia más estrecha, porque estamos hablando que se lastimó el cerebro, tuvo una hemorragia, o sea, es un órgano tan especializado, pero a la vez tan sensible a los cambios hemodinámicos o de nutrición de la misma célula cerebral, que pequeños cambios pueden generar que la lesión secundaria avance, ¿no? Que es uno de los problemas que vemos. Desde mi punto de vista, a diferencia de lo que comenta el doctor Lubiano o el doctor Rodrigo, yo creo que sí deberíamos de pensar una reclasificación donde tal vez el moderado, pues, tal vez llamarle moderado de alto riesgo, o porque, o sea, ¿qué necesitaríamos de un golpe para perder el conocimiento media hora, estar y despertar y estar desorientados, tal vez no hablar bien? O sea, creo que a veces subestimamos esos TC moderados y creo que
los que decimos que el moderado se convirtió a severo, es porque creo que tuvimos un TC severo que no pudimos revertir en ese momento. O sea, era un TC severo, pero no pudimos revertir la lesión secundaria. Ese es mi punto de vista hacia el tema. Si tienen algo que comentar al respecto, si no, pasamos al siguiente punto. ¿Qué les parece? Nada más iba a hacer un comentario en cuanto a el doctor Godoy. Hace como unos 4 años vino a Guadalajara con el Congreso de Terapia, era uno de los primeros cursos de soporte neurocrítico, y hablaba que ellos en su hospital, ahí en Argentina, clasificaban el moderado como el leve, lo dejaban leve, moderado le ponían el cartel, traumatismo craneoencefálico moderado, grave, y traumatismo craneoencefálico grave. Y hacían esto para alertar al personal de salud a que cuando veían moderado grave, estaban alerta. Y era pues solo un juego de palabras, porque el resto de las clasificaciones eran las mismas. Entonces, pues esa parte es como sencilla cuando podemos hablar con los jefes de servicio y hacer un ajuste ahí en cuanto a poner alerta a sus semáforos que nos puedan alertar en esos pacientes que consideramos o que en algún momento creemos que se van a hacer o se van a complicar, ¿no? Yo creo que pues es un poquito nada más jugar con la mente del personal de salud, porque pues cuando uno habla de leve, sobre todo en las partes críticas, ¿no? Como que tenemos que ver la parte realmente grave como para poner toda la atención, y a veces minimizamos un poco algunas otras situaciones, pero yo creo que eso no sería nada complejo haciendo protocolo. Perfecto, muy bien. Entonces, pasaremos al siguiente punto. En esta siguiente pregunta abrirá el doctor Álvarez, seguido del doctor Lubiano, y terminará la doctora Mayra. Doctor Álvarez, en cuanto a la reanimación del traumatismo craneoencefálico grave, ¿deberíamos de eliminar la solución salina en el plan de reanimación, ya que últimamente es tan controvertida la reanimación con soluciones salina, porque por ahí algún artículo menciona las complicaciones del cloro, de las alteraciones, el riesgo de fracaso renal? Sin embargo, cuando revisamos muy de cerca la evidencia, pues nos queda duda si es que en realidad es que esto se puede reflejar en resultados de mortalidad. ¿Usted qué opina? ¿En los pacientes con traumatismo craneoencefálico también la deberíamos de eliminar, la reanimación con solución salina? ¿Cuál es su punto de vista? Disculpe, doctor, tiene su micrófono apagado. Listo, perdón. Yo creo que en el trauma craneoencefálico en específico, la solución salina todavía puede seguir siendo un buen aliado para la reanimación. Más adelante hablaremos de qué tipo de solución en cuanto a las hipertónicas, pero, por ejemplo, los estudios que hablan de solución salina hipertónica son muy claros en cuanto a las metas a alcanzar y sobre todo el monitoreo que se tiene que hacer para no sobrepasar estas metas establecidas. El problema a veces, creo yo, con la reanimación en general, hablando de soluciones salinas, solución Harman, a veces es el hecho de que empezamos la reanimación hídrica y no, de momento inicial a lo mejor no planteamos metas específicas en cuanto a qué queremos, y entonces nos dejamos ir y nos vamos, y después ya cuando empezamos a hacer una reevaluación de cuál es el estado hídrico actual del paciente, entonces sí ya estamos sobrepasados de volumen, estamos con datos ya de hipercloremia, dependiendo de la solución. Los estudios son claros en que si tuviéramos que ponerle ahorita una banderita de favorable, creo que la solución Harman es la que como que lleva la delantera en este momento, pero hemos tenido muchos momentos previos donde la salina ha tomado delantera, en algún momento los coloides también fueron los ganadores, y ahorita con el auge y a lo mejor con la base molecular que se estudia actualmente, pues no saldría tan favorable, pero creo que podemos hacer algo que realmente a veces siempre se comenta, pero no hacemos de forma tan específica como individualizar el tratamiento de cada paciente en cuanto a la necesidad de volumen, la meta establecida, y si me preocupa tanto el cloro y la acidosis hiperclorémica, pues entonces se resuelve tomando una línea arterial y estar haciendo un monitoreo más estrecho, más continuo de lo que se busca, ¿no? Pero creo que sí falta todavía tener más evidencia en cuanto a cuál sería mejor o no. Y a final de cuentas no hay más, solo hay dos en el mercado que
que nos pueden servir, o qué es la salina, o qué es la solución Harman. Yo creo que nadie en esta mesa pondría soluciones glucosadas para empezar a reanimar a un paciente, ¿no? Claro, sin duda, doctor. Doctor Lubiano, ¿es la solución salina la ideal o debemos de pensar en otra solución, doctor Lubiano? ¿Cuál es su punto de vista en la reanimación del paciente con TCE grave? Sí, con TCE grave, Sí, claro, con sí, TCE grave. sí, ahí es en donde entra la controversia, porque yo no he encontrado, como les decía antes, lo de leve, moderado, severo, grave, entonces es complicado tratarlo así. Si es para el paciente que no está con un Glasgow deteriorado, entonces la solución salina no hay ningún problema en utilizarla como tal, ¿sí? Si hablamos de un paciente que tiene una hipertensión intracraneal refractaria, que podría ser un paciente grave, o desde el punto de vista en que lo ponen, o si hablamos de un paciente que tiene un Marshall 4 con edema cerebral y que en ese momento no tienes otra forma de solucionarlo, ahí está indicado ponerle la terapia osmolar, que ya sería soluciones hipertónicas, no solamente la salina. Pero los resultados igual con terapia osmolar en bolos, como se indica, pues tampoco se ha visto que te disminuya la hipertensión intracraneal como para quedarte tranquilo. Entonces los resultados así con terapia osmolar intensa no son muy halagadores. Yo cuando utilizaba ese tipo de terapia realmente tenía que decidirme rápido por cambiar por otra terapia porque la hipertensión intracraneal no la podía controlar. De ahí entonces que el grave no lo entiendo bien. Pero si me dices que un paciente tiene hipertensión intracraneal que está siendo poco a poco de difícil manejo y he avanzado yo en las diferentes modalidades, la utilizaría. Si no me funciona por un corto tiempo, la cambio rápidamente. Son más complicaciones las que vi cuando utilizaba la terapia osmolar, porque el paciente empieza a tener depresión de volumen, empieza a tener poliuria, tú tienes que utilizar más herramientas para tratar de controlar el volumen, el sodio se te empieza a elevar y empiezas a manejar mucho más variables para tratar de controlar al paciente que se te empieza a complicar, porque ya tienes que manejar ahora la poliuria, tienes que manejar ahora la osmolaridad, tienes que manejar el nivel de sodio. Y sí es cierto, estamos ahí para eso, por eso se llama terapia intensiva, pero al final te complicas la existencia y cuando quieres cambiar a terapia ya tienes un paciente con muchas más cosas difíciles y entonces ahí es en donde la terapia osmolar dices, pues mejor no la utilizo y utilizo otras herramientas que me pueden disminuir la presión intracraneal. Hablando de un traumatismo encefálico que está complicado, ¿verdad? Que tienes clasificación Marshall 4 y que tienes una hipertensión intracraneal que no mejora. Eso es lo que yo propondría. Pero si tienes un Marshall 1 y tu Glasgow está en 10, pues no hay problema en que le pongas solución salina, no te va a dar tanto problema, el sodio no te lo va a elevar tanto, no se te va a deshidratar tanto, entonces es recomendable ahí utilizarla. Perfecto, muy bien, doctor. Ya el doctor Lubiano se nos adelantó un poco al tema, pero muy interesante su comentario. Doctora Mayra, en el paciente que nos llega con traumatismo encefálico grave, ¿aún la solución salina deberíamos de tomarla en cuenta como reanimación en el paciente con TC severo? ¿Cuál es su opinión? ¿O deberíamos de pensar en Harman o balanceada? ¿Cuál es su punto de vista? Creo que el tema de las soluciones a últimas fechas ha cobrado mucha importancia y la solución salina ha sido satanizada. Como tal, sabemos que causa muchos efectos adversos en todos los pacientes críticos no neurológicos. Es decir, causa acidosis hiperclorémica, puede inducir lesión renal aguda, puede condicionar aumento de los niveles de calcio y tiene muchos efectos deleterios. Sin embargo, siempre, y yo creo que todos los que practicamos la medicina intensiva, sabemos que
muchas de las cosas que hacemos son guiadas en un objetivo, ¿no? Es decir, yo le pongo una solución, en este caso el tema de las soluciones balanceadas, que es una solución isotónica, que es muy parecida al plasma, con la finalidad de tener menos efectos adversos. Sin embargo, en el trauma de cráneo, ¿qué objetivo busco yo al decidir poner una solución salina? Si es mantener un estado isosmolar, si es dar una terapia hiperosmolar. Entonces, basado en eso, creo que no que sea de elección una u otra, sino que muchos piensan que en trauma de cráneo, por ejemplo, no utilizar una solución Harman, cuando la evidencia te dice que si tú revisas los artículos de soluciones balanceadas, están indicadas en pacientes con un trauma de cráneo o con una patología neurocrítica. Entonces, hay que ver, obviamente, como comentaba el doctor Lubiano, los electrolitos, cómo está la función de tu riñón, cómo está la volemia, cómo está la hemodinamia, para que tú decidas, o sea, por qué quieres administrar cierto tipo de solución. No la satanizo en trauma de cráneo, sí en cualquier otra patología que sea no neurológica, por lo que ya comentaba, por todos los efectos adversos, pero sin embargo, lo que yo quiero aportar en esta pregunta en particular es que una solución balanceada no está contraindicada en un trauma de cráneo. Lo ideal es mantener tus niveles de sodio constantes más que una terapia elevada, porque esto ya entra, bueno, en otro tema que es la terapia osmolar. Sin embargo, mantener un equilibrio electrolítico, cuidar tu volemia y cuidar la función de tu riñón, y creo que este es el objetivo, pues, de administrar cierto tipo de solución. Entonces, yo no la satanizo, creo que se puede seguir utilizando únicamente en trauma de cráneo, pero también podemos utilizar en trauma de cráneo, en este caso, la solución que tenemos a la mano, que es una solución Harman. muy bien, doctora Mayra. ¿Alguna réplica o algún comentario al respecto, doctor Lubiano, doctor Álvarez, en cuanto a las soluciones? No, yo no. Doctor Lubiano. No, ninguno. Ok, bueno, igual, si me permiten ser tan atinados como el comentario. La verdad que cuando uno revisa, bien dice la doctora Mayra, ¿no? Los protocolos de donde hay tantas complicaciones o tantos resultados. Por ejemplo, hay un estudio en New England, pero si nosotros revisamos el protocolo, todos los pacientes recibieron por mucho o poco las mismas soluciones. Entonces, no podemos decir que muchas complicaciones se pueden evitar, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Se pueden evitar o no con un uso de las soluciones. Si bien es cierto, la solución salina tiene aumento de cloro, podemos tener mayor fracaso renal, es lo que se repite en los estudios. Hace poco salió un metaanálisis donde no encontraron ninguna diferencia entre las dos, está publicado en la revista americana de urgencias, en American Journal. A pesar de buscar o de comparar los estudios, pues no, el metaanálisis no demostró ninguna diferencia. Así como la solución salina puede tener complicaciones, bueno, uno de los efectos secundarios de las soluciones balanceadas es precisamente que se tiende a tener un poco de sodio con tendencia a la baja. Me parece que si nuestra meta en el traumatismo de cráneo severo es mantener niveles normales de sodio, pues a veces desde mi punto de vista creo que sería un poco arriesgado someterle un poco de hiponatremia y favorecer un poco de edema cerebral. Claro, es controvertido esa teoría. Desde mi punto de vista, más que el tipo de la solución, como bien comentaba el doctor Álvarez, más que el tipo de solución, es decir, si yo elijo salina o si elijo una balanceada, creo que lo que debemos de tener cuidado es en el balance. O sea, porque yo puedo ponerle una solución Harman o la mejor solución balanceada del mercado, pero si mi paciente con TC severo o no neurocrítico termina con 10 litros positivo después de un día, pues aunque tenga la mejor balanceada va a haber complicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí es cierto, ¿no? Tal vez el control electrolítico es el que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer, pero tenemos que tener cuidado también con el balance hídrico, ¿no? Que es importante. Sin embargo, yo en este paciente, con un TC severo puro, donde teóricamente no hay una gran hipovolemia, donde llega, pues yo creo que no habría tanto riesgo de manejar una solución salina al 0.9%, y si vigilo mi balance, pues no creo que haya tanto problema, y sentiría yo seguridad de mantener cierta osmolaridad sérica por el sodio, de que no haya ningún problema. Ese es mi punto de vista. ¿Algún comentario al respecto o pasamos al siguiente punto? De No, acuerdo. ninguno. Perfecto, muy bien.
Vamos a comenzar a la siguiente pregunta. En esta siguiente pregunta va a abrir el doctor Lubiano con su punto de vista, seguido de la doctora Mayra y termina el doctor Álvarez. Doctor Lubiano, en cuanto a la sedación y analgesia en el paciente neurocrítico, eh, ¿el midazolam es el malo de la película, doctor? También es un tema importante, ¿no? En esos pacientes, el midazolam o las benzodiazepinas también tan criticadas, tan comentadas, el midazolam aún tiene espacio en el paciente neurocrítico como una opción de sedación. Y si pudiéramos dar el punto de vista de cuál sería su mejor combinación de sedante y analgésico para un paciente con TC severo que apenas comenzamos la reanimación o el manejo en terapia intensiva o que estamos en las primeras horas de esta situación crítica a esos pacientes. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Seguro. Sí, nunca, realmente yo mi práctica la llevé con sedación desde los inicios cuando empezamos con Propofol. Y realmente el Propofol tenía efectos colaterales serios cuando tratábamos de utilizarlo por mucho tiempo. Y al inicio de esto, pues fuimos quitando el Propofol de la sedación. Después me tocó el cambio hacia midazolam, me tocó la época del cambio hacia midazolam y me pareció mucho mejor opción a mí midazolam que el Propofol. Eh, tenía menores efectos colaterales respecto a la presión arterial. No tenía tanta descompensación como el Propofol. Podríamos utilizarlo por más tiempo, prolongábamos el tiempo hasta 5, 6, 7 días. Y lo que batallábamos era en el despertar, sobre todo en el paciente que tenía una mayor edad o que tenía daño renal o hepático, quedaba todavía circulando después de que suspendíamos el midazolam y se nos prolongaba mucho la estancia del paciente. Obviamente a mayor estancia, mayor complicación porque el paciente tenía más infecciones, principalmente respiratorias. Pero yo le veo mejor opción a midazolam que Propofol para un paciente con un trauma craneoencefálico grave, en el entendido de lo que están hablando, o ¿verdad? A un paciente que tiene una hipertensión intracraneal refractaria en el que tienes que mantener al paciente sedado. Si no tienes un paciente con un traumatismo craneoencefálico profundo, ¿verdad? Nuevamente clasificarlo con Marshall, entonces puedes utilizar dexmetomidina, que es lo que siguió después del midazolam. Entonces ahora al tener dexmetomidina te da la facilidad de pacientes con un traumatismo craneoencefálico que no son con hipertensión intracraneal severa, manejarlos con dexmetomidina es lo que estamos utilizando. No creo que el midazolam sea el malo de la película, no sé la razón. Hay a veces combinaciones que hacen de propofol mida para tratar de controlar al paciente, pero yo creo que todo deriva de lo principal. Si clasificas bien al paciente de acuerdo a la escala de Marshall, yo creo que sí puedes decidirte a quién le pones dexmetomidina, a quién le pones midazolam, a quién le pones propofol. Y igualmente, si tienes bien clasificado al paciente, puedes elegir qué analgésico le vas a dar, ¿verdad? Desde los más comunes hasta llegar a fentanés para tratar de mantener al paciente con la presión intracraneal más adecuada de acuerdo a cómo lo clasificaste al inicio, ¿sí? Esa sería mi opinión. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su comentario. Doctora Mayra Delgado, ¿qué opina? ¿Es el midazolam malo? ¿Hay mejores opciones? ¿Cuál sería su mejor combinación, doctora?
Tampoco creo que el midazolam sea el malo de la película. Sin embargo, si nos vamos un poquito a la evidencia acerca de qué sedante es mejor que otro, siempre es bien importante el individualizar a cada paciente. Es decir, ¿qué objetivo busco yo en este paciente en particular? El propofol tiene muchos efectos benéficos, entre ellos yo creo que el principal que importa en esta patología, que disminuye la presión intracraneana y disminuye el consumo de oxígeno a nivel neuronal. Serían como que las cosas que tiene a favor. Además de que pues provoca cambios a nivel del flujo sanguíneo cerebral. Ahora, como comentaba el doctor Lubiano, también tiene sus efectos adversos, sobre todo cuando se dan infusiones prolongadas de propofol y cuando se da una dosis inadecuada, ¿no? De primera opción, sí, yo siempre prefiero propofol, cuidando siempre, obviamente, la estabilidad hemodinámica, buscando que el paciente tenga una presión de perfusión cerebral adecuada. Sin embargo, hay veces que no tienes propofol en una institución, entonces puedes utilizar midazolam. El midazolam tiene pues sus desventajas que ya son bien conocidas por todo, incluso las guías de la mayoría de las patologías no lo recomiendan. Sin embargo, pues se sigue utilizando. Dentro de sus desventajas, pues que es hipoacumulable, que tienes mayor dificultad en el despertar de los pacientes, que llega a una dosis en la cual se hace dependiente, es decir, el paciente requiere cada vez más dosis de benzodiazepina y que pues se asociaba a delirium, ¿no? Son como que las cosas que ya están ampliamente estudiadas y que aquí la principal desventaja contra el propofol pues es que no tiene efecto sobre la presión intracraneana, ¿no? Y en este caso yo prefiero propofol en trauma de cráneo, pero sin embargo tampoco satanizo al 100% al midazolam, pero sí minimizar su uso y siempre a dosis adecuada. ¿Qué pasa? El por qué a veces los pacientes no logran una sedación adecuada con propofol o con midazolam como monoterapia, porque a veces la analgesia es inadecuada. Entonces, sí, muy importante la analgesia, en este caso opioide, la que yo recomendaría dependiendo de lo que se tenga en la unidad, ¿no? Pero un opioide fuerte, en este caso de primera opción, fentanil, siempre cuidando obviamente la hemodinamia de los pacientes, ya que todos los anestésicos y los analgésicos tienen efectos, ya sea a través de la disminución del retorno venoso o a través de cambios de vasodilatación a nivel arteriolar. Entonces, siempre cuidar la hemodinamia, cuidar la presión de perfusión cerebral y en este caso, pues, digamos que lo ideal para mí sería propofol con fentanil, en el caso del traumatismo craneoencefálico severo, que es un paciente que estamos sospechando que tiene edema cerebral, que tiene hipertensión intracraneana o que tiene una lesión que requiere evacuación quirúrgica. Entonces, esas serían como mis primeras opciones. Sin embargo, si se tiene el midazolam a dosis adecuada, pues bueno, también se podría utilizar, pero en mi unidad no se utiliza de primera opción. Perfecto, doctora. Muy bien. Doctor Álvarez, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál será la mejor opción de sedación y analgesia en este tipo de pacientes? Usted que tal vez nos llega un poco de camino, un poco de ventaja en el camino, ya que usted viene de formación de anestesiología. Cuéntenos, doctor, ¿cuál es su opinión? Lo personal, creo que el factor inicial es qué quiero en ese paciente, cuál es la meta. Y realmente, bueno, los comentarios del doctor Lubiano y la doctora Mayra son acertados, vaya. Un bolo inicial de propofol, pues va a tirar gasto cardíaco. Y lo que no quiero perder en el trauma craneoencefálico severo es la perfusión cerebral. Entonces, midazolam, si quiero hacer ventana neurológica tantos días o ver cuál es el estado neurológico, pues me va a tardar en despertarlo. Realmente hay que tomar en cuenta cuál es la meta a tratar en esos pacientes y qué recurso tengo en la unidad. La otra es realmente que el trauma de cráneo requirió tratamiento quirúrgico o va a ser tratamiento conservador, aunque sea un trauma de cráneo severo. Y la otra es, bien comentaba el doctor, nos pasaba mucho en la terapia intensiva en el hospital, en la residencia, que usábamos propofol y no alcanzábamos al paciente, entonces sube el midazolam y le poníamos los dos y entonces teníamos un conflicto con los receptores porque sabíamos que los dos trabajaban sobre el mismo y de pronto pues no entendíamos, pero funcionaba. Entonces, en lo personal, hoy mi paciente con trauma de cráneo severo, lo inicial es una tasa muy alta de opioide, como es el fentanil. Ya estamos a pocos días de que llegue su fentanil al país. Ya está, ya de hecho ya hay.
y cosa que hace un par de meses no se conseguía. Entonces, eso como una analgesia y una anestesia multimodal. Una cantidad o una tasa alta de fentanil como analgesia. Y eso no necesariamente tiene que ser en el paciente que ya va a estar sedado. Creo que ese es un punto importante desde el paciente, desde hoy aquí en Suma, en el prehospital, el médico a través del centro regulador y a través de nosotros que estamos asesorando a algunos o incluso viajando con los pacientes, podemos ir administrando el opioide desde que el paciente está en la ambulancia. Llega con una tasa ya adecuada a la sala de urgencia y bueno, pues se continúa con la analgesia durante su estancia en urgencias y de terapia intensiva. Y en cuanto al sedante, creo que yo en realidad ocupo los dos en el hospital. Depende mucho del trauma asociado que tenga ese traumatismo craneoencefálico y si me va a aguantar el bolo, la infusión de propofol para poderlo llevar a un plano adecuado de neuroprotección. Efectivamente, el midazolam es mucho más fácil de titular para que no nos haga una caída del gasto cardíaco. Y si estamos en esa combinación de que quiero cuidar la perfusión cerebral y no tirar el gasto, pues va a depender mucho de en qué momento está ese paciente. Y a veces también lo hacemos mucho. El paciente que iniciamos con midazolam y que ya estamos pensando en que lo vamos a poder despertar, vamos bajando la tasa de midazolam, vamos puenteando con propofol, hacemos los scores de despertar y vemos cuál es el estado neurológico y si el paciente va a tener buen progreso, incluso hacemos un tercer puente con dexmedetomidina para poder hacer ya la progresión neurológica y la progresión ventilatoria. Entonces, depende mucho, es cierto, el recurso con el que se tenga y sobre todo el momento clínico del paciente. Pero en lo personal, mi combinación inicial o el punto inicial es una buena analgesia con una buena tasa de opioide. En este caso, usamos mucho fentanil y dependiendo del tipo de paciente, el trauma asociado al trauma craneoencefálico, podemos usar las dos opciones, que puede ser midazolam o propofol. Y la realidad es que también el paciente con trauma moderado usamos mucha dexmedetomidina. Y la otra es esa, o sea, realmente, ¿a qué me estoy enfrentando? El midazolam hoy ha sido también muy satanizado porque todos sus efectos que ha demostrado en algunas otras patologías, que no necesariamente es un paciente con traumatismo craneoencefálico, pero creo que hoy las dos siguen siendo una buena asociación, un buen sedante, siempre y cuando tengan una muy buena asociación con la analgesia. Perfecto, muy bien. ¿Algún comentario extra que quieran hacer en relación a los comentarios que se hicieron a este punto? Doctor Lubiano, doctora Mayra. No, yo no. No. Perfecto, sí, sin duda, ¿no? Creo que estoy de acuerdo con ustedes. Si bien hay que individualizar al paciente y lo que queremos buscar, pero aquí yo también estoy de acuerdo con la doctora Mayra. Creo que solamente dejaría el midazolam en mi caso, mi punto de vista, en que mi paciente estuviera demasiado inestable o que el traumatismo de cráneo tuviera otra patología donde esa ventaja de mayor cardioestabilidad o estabilidad hemodinámica que me permitiría manejar el midazolam. Sin embargo, también la estabilidad la podríamos alcanzar con el soporte de un vasopresor, si bien queremos tener a lo mejor un poco de buena perfusión cerebral, creo que también con dosis de propofol, pero con soporte de un vasopresor, creo que podríamos llegar a la meta. Otra cosa que yo también tomo en cuenta es que si esos pacientes con lesiones neurocríticas sabemos que tienen, tal vez en la evolución de los pacientes, sabemos que hay riesgo de que por la pura lesión cerebral tengamos más fracaso al momento de extubación. El midazolam, una de las complicaciones es que se asocia a delirium, más tiempo de la ventilación, y si yo le agrego a ese paciente tal vez un riesgo de que me fracase el momento de retiro de la ventilación mecánica, creo que también podríamos, por eso también creo que ese factor de riesgo que le da las benzodiazepinas, según alguna información científica que se ha publicado, yo me iría más en una etapa inicial por la combinación de propofol y una muy buena analgesia, como bien comenta la doctora Mayra. Pues muy bien, pasamos al siguiente punto. ¿Qué les parece si en esta ocasión la doctora Mayra abre con su respuesta, seguida del doctor Álvarez y termina el doctor Lubiano? Doctora Mayra, en los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo,
la terapia también controvertida con hipotermia debería de estar contemplada en esos pacientes. ¿Será que la evidencia publicada en estudios clínicos aún puede soportar esta indicación? ¿Cuál es su punto de vista? Híjole, primero tengo que comentar que mi experiencia en la aplicación de hipotermia es poca. Sin embargo, pues basado en lo que se comenta en múltiples revisiones, metaanálisis, no existe uno solo que justifique el uso de la hipotermia terapéutica en estos pacientes, cuyo objetivo o la indicación pues vaya es el edema cerebral grave. Sin embargo, al igual que la terapia osmolar, en la hipotermia se deben de considerar los efectos adversos. Entonces, el hacer que un centro tenga bien establecido cómo va a enfriar y cómo va a recalentar a los pacientes y qué otras cosas se necesitan para llevar un control térmico, es decir, una colocación de una medición de la temperatura central, esto como que complica un poco el llevar de forma adecuada la hipotermia terapéutica. Entonces, basado en lo que dice la evidencia, yo creo que no debe de recomendarse en pacientes con trauma de cráneo, porque no ha demostrado un impacto fuerte en cuanto a mortalidad. Entonces, creo desde mi punto de vista que no se salva la hipotermia, pero digo, mi experiencia en este caso, si lo reconozco, mi experiencia en el uso de hipotermia es poca. Sin embargo, las veces que yo he visto que se ha aplicado, no hemos visto mejores resultados y los expertos o gente que la implementa tampoco ha encontrado un beneficio. Entonces, por lo tanto, creo yo que deberíamos de dejarla a un lado, pero igual, como en todo, no siempre individualizar a los pacientes. Perfecto, doctora Mayra. Doctor Álvarez, ¿deberíamos de considerar a la hipotermia una opción terapéutica? Híjole, yo también coincido un poco con Mayra. Mi experiencia con hipotermia, no nada más en trauma craneal, sino en algunos otros casos tampoco es buena. De hecho, la poca experiencia que he tenido ha sido en la formación, pero no más allá. Y realmente es un recurso que no buscamos en la terapia donde actualmente también trabajo, porque como ya había comentado, no ha demostrado mayor evidencia. Entonces, procuramos hacer la inversión de tiempo y de esfuerzo en algunos otros datos que sí tienen como más soporte, ¿no? Pero yo creo que sí falta hacer más estudios. También no nos ayuda mucho la infraestructura como para poder darla o avalar. Yo recuerdo que hipotermia hacíamos con un chorro de guantes, con un chorro de hielo, y pues el paciente acaba empapado y poder estadificar el estado de realmente de la temperatura era bien complicado. Entonces, en este punto sí no podría yo aportar mucho porque en realidad no he convivido mucho yo con la hipotermia. Excelente, doctor. Doctor Lubiano, ¿cuál es su punto de vista en cuanto a la hipotermia? ¿Será que aún tiene una indicación en el traumatismo craneano severo? Digo, a pesar de la información que se tiene en cuanto a no solamente los pocos resultados, sino incluso hasta aumento de la mortalidad. ¿Cuál es su punto de vista? Igual que mis compañeros, mi experiencia es escasa, solamente un paciente lo he manejado con hipotermia, le fue bien, pero fuera de ahí no tengo más experiencia que esa. El grupo en México que tiene más experiencia en hipotermia es el grupo del doctor Fortuna en el DF, en Choco. Tienen más de 100 pacientes manejados con hipotermia. Comentarios de ellos, pues es que les va bien. No he visto su trabajo publicado en una revista, pero sí tienen muchos pacientes manejados con hipotermia. Algunos protocolos de hipotermia lo manejan no como una terapia inicial, lo manejan como una terapia de rescate, como una terapia salvadora, en donde ya tienes hipertensión intracraneal refractaria y utilizaste todos tus recursos, lo ponen al final. Y otros generalmente pues no lo recomiendan.
pienso yo que se debe de seguir investigando y que los pacientes que quizás se beneficien más son los pacientes que no tienen hemorragia, que tienen puro edema cerebral. Esos quizás sean los pacientes que se beneficien más con la hipotermia, porque es realmente la inflamación lo que la hipotermia quiere revertir. Entonces yo pienso que esos pacientes podrían mejorar con hipotermia, no aquel que tiene hemorragias múltiples, que es diabético, que tiene mayor edad. Pienso que el joven con con poco tiempo y con edema cerebral puro sería un buen candidato a hacer estudios de hipotermia, pero ahorita yo no podría recomendar, porque no tengo la experiencia, de que sea una terapia común, recomendada para todo trauma craneoencefálico. De momento no, ¿verdad? Pero pienso que sí tiene mucho de ayuda, ¿eh? No, no la descarto que en el futuro salga un trabajo de investigación en donde se especifique bien qué paciente, y pienso que puede ser este que menciono. Perfecto, muy bien. Sí, si bien en la medicina, ¿no? Como ya comenta el doctor Lubiano, tal vez lo que hoy conocemos como algo positivo o negativo, con el tiempo se estudia más y obtenemos nuevos resultados. Sin embargo, como comenta la doctora Mayra, estoy de acuerdo en su comentario, igual que el doctor Álvarez, y también, ¿no? O sea, yo tampoco tengo, a pesar de estar en un centro de trauma, pues no utilizamos la hipotermia como una terapia en trauma de cráneo severo. A pesar de no tener la experiencia de hipotermia, creo que pues los resultados, como bien comentaba, si bien no solamente es que en los estudios clínicos, no, ya sea en el Euroterm o en el último, o en las revisiones sistemáticas, no solamente creo que no tiene efecto, sino que se encuentra también aumento de la mortalidad y las complicaciones de una hipotermia. Yo también considero que no, creo que no debería tener lugar en este momento debido a la evidencia. Sería bueno conocer los resultados del grupo que el doctor Lubiano comenta, saber cómo es el protocolo que ellos ocupan. Si es que sus resultados son buenos o son positivos, pues sería bueno conocerlos, ¿no? Pero hasta este momento creo que en centros donde tienen las herramientas para controlar la temperatura, pues no se han visto resultados buenos, y tampoco, no solo eso, ¿no? O sea, la mortalidad se ve incrementada. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo con ustedes de que creo que en este momento la hipotermia no ha demostrado gran cosa más allá del entusiasmo de los investigadores, ¿no? Pues muy bien. Seguimos con el siguiente punto, que es un tema también controvertido. En esta ocasión, el doctor Álvarez iniciará, seguido del doctor Lubiano y la doctora Mayra. Doctor Álvarez, profilaxis anticonvulsiva, ¿se justifica su uso en todos los pacientes o habrá quien sí o a quien no? ¿Valdrá la pena establecer quién tiene factores de riesgo o no? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, en cuanto al uso de anticonvulsivantes como profilaxis, yo no estoy de acuerdo. Realmente no han demostrado, con los estudios no hay mayor evidencia en cuanto a que haya beneficio, ni en cuanto a la prevención, ni en cuanto a la mortalidad. Sin embargo, sí hay que estadificar, pero yo, no como un fármaco que deba ser utilizado de forma rutinaria. Llevo con trauma craneoencefálico severo, le pongo. No así. Yo creo que sí es importante, aquí también entra esa parte de individualizar al paciente, ver los factores de riesgo que pueden tener, como sabemos, el alcoholismo, el tipo de lesión, si está penetrada, la edad del paciente y algunos otros factores o antecedentes previos. Creo que sí pueden ser un factor que te haga tomar la decisión de administrarlos, pero no como una parte del tratamiento inicial o como parte del protocolo del uso del tratamiento, no como parte de un protocolo en un paciente con traumatismo craneoencefálico severo. Creo que sí hay que identificar bien ese paciente que potencialmente tiene el riesgo en base a los estudios, en base a la evidencia, y creo que serían esos los candidatos adecuados, pero no todos los pacientes serían los indicados para ponerle tratamiento anticonvulsivo profiláctico.
Muy bien, doctor. Doctor Lubiano, ¿cuál es su punto de vista en relación a este tema en cuanto a profilaxis anticonvulsiva? Este, mira, la estadística dice que 15% de los pacientes con trauma craneoencefálico tienen crisis convulsivas visuales, o sea, tú puedes identificarlas, ¿sí? Digamos tónico-clónicas o algún tipo de motora en el que tú lo puedes ver, solamente 15%. Pero el 50% de los pacientes con trauma craneoencefálico tienen crisis convulsivas subclínicas, es decir, no las vas a poder detectar. Lo que se recomienda entonces es que trates de tener un monitoreo continuo electroencefalográfico de los pacientes para que así puedas detectar mejor si el paciente está presentando actividad convulsiva. Y entonces sí, adecuar tu medicamento anticonvulsivo en esos pacientes. Eh, y así ya puedes guiar entonces mejor la terapéutica y quizás no ponerlo de rutina como lo hacíamos antes o como muchos lugares que no tienen este tipo de monitoreo. Si tienes el monitoreo de un electroencefalograma continuo, pues te va a ayudar bastante. Si no lo tienes, pues 50% de tus pacientes van a tener crisis convulsivas subclínicas y tienes que tomar la decisión de si darlo o no darlo. Ahí es en donde está la situación. Yo creo que muchas de nuestras unidades de cuidados intensivos no cuentan con un electroencefalograma continuo y entonces sí la decisión va a ser complicada porque pues dices, pues ¿para qué me arriesgo? Mejor pues le pongo el anticonvulsivante, ¿verdad? Está un poquito difícil decidirlo. En donde yo hice mi práctica clínica no teníamos esto y generalmente lo colocábamos de rutina. No hay forma de que tú te des cuenta si el 50% de las crisis convulsivas son subclínicas. Y los que llevan el monitoreo continuo se dan cuenta de muchas cosas que no nos damos cuenta los que no tenemos ese monitoreo. Perfecto, doctor Lubiano. Doctora Mayra, ¿cuál es su punto de vista? ¿Hay beneficio de utilizar la profilaxis para estos eventos? ¿Se beneficiarán los pacientes? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Sí están justificados completamente? ¿Cuál es su opinión? Definitivamente no está 100% recomendado dar una terapia profiláctica. Las guías recomiendan por ahí algunos puntos a considerar, es decir, si el paciente tenía un antecedente de crisis convulsivas, es decir, si era epiléptico y presenta un trauma de cráneo, en estos pacientes sí, efectivamente hay que continuar la terapéutica que ellos tenían. Sin embargo, situaciones como muy particulares que se comentan en algunas revisiones son que el paciente sea sometido a craniectomía, por ahí como recomendación de expertos, no como tal que tenga una evidencia, porque igual se ha visto que se los des o no, estos pacientes, sobre todo los pacientes con trauma de cráneo severo, van a desarrollar crisis convulsivas de aparición tardía, es decir, incluso hasta 15 días después, etcétera. Sin embargo, creo yo que aquí el punto, y lo comentó ya el doctor Lubiano, que me pareció excelente su comentario, que tanto tenemos crisis subclínicas y en estos pacientes donde en la mayoría de las terapias intensivas del país, incluso las terapias de trauma, no tienen un monitoreo electroencefalográfico continuo. Entonces sí es como complicado, porque basado en esto podríamos decir, ok, sí voy a administrar un antiepiléptico preventivo. Sin embargo, considerando que aunque yo lo aplique, mi paciente tiene riesgo de desarrollar crisis tardías o incluso de estar en un estado epiléptico no convulsivo. Entonces, como tal, yo no recomiendo que se administren de forma profiláctica, es decir, si no hay una crisis clínica, sí recomendar el monitoreo en pacientes de trauma de cráneo grave y pues en todo caso dejar también como la fenitoína de lado, recordar que ya no es el primer antiepiléptico de elección en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave, ¿no? Sino considerar si lo vas a aplicar, pues aplicarle levetiracetam, que es mejor tolerado y que tiene prácticamente
pues cubre igual, por decirlo de alguna forma. Pero sin embargo, como profilaxis, yo no la aplico y la evidencia también dice que no previene nada, entonces creo que no se deben de aplicar. Perfecto, muy bien. Creo que en este punto pues ya no cabe nada que más, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Parece que la evidencia no es tan fuerte para indicarlos a todos y creo que el neuromonitoreo nos puede dar cierto beneficio, pero completamente de acuerdo. Muy bien. El siguiente punto abrirá el doctor Lubiano. El doctor Lubiano junto con la doctora Mayra y el doctor Rodrigo Álvarez, pues ambos tienen experiencia en esto, en este siguiente punto, ¿no? Doctor Lubiano, en cuanto al neuromonitoreo del paciente con traumatismo de cráneo, ¿cuál será la mejor opción? ¿Monitoreos invasivos, hablando de PIC, saturación del bulbo yugular, PTI, microdiálisis, o esta nueva época de los monitoreos no invasivos, hablando de fuerte con la cuestión de la ultrasonografía en el paciente crítico? ¿Deberíamos de pensar antes en algo no invasivo o aún los monitoreos invasivos van a seguir siendo la regla en esos pacientes? ¿Cuál es su punto de vista, doctor Lubiano? Yo creo que uno debe de tratar de obtener datos de la manera menos invasiva con los pacientes. Si vemos la historia de la terapia intensiva, pues prácticamente nuestra bandera siempre fue el Swan-Ganz. Y poco a poco hemos visto que hay otros tipos de herramientas que te pueden dar los mismos datos. Y lo invasivo no necesariamente pues es lo mejor. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, las terapias y las formas de monitoreo no invasivas pueden darnos datos más favorables. Sin embargo, en el trauma de cráneo es complicadísimo. Muchos autores llaman al cerebro en contraposición con los aviones que le llevan una caja negra. Muchos le llaman la caja blanca al cerebro porque es muy difícil obtener la información que tiene adentro. Entonces, si ahorita hay un monitoreo no invasivo como el ultrasonido que te da ciertos aspectos no completos, de momento creo que la continuidad del monitoreo invasivo le gana a lo no invasivo. Es decir, el gold estándar de presión intracraneal es invasivo y lo no invasivo de la presión intracraneal pues no te da los mismos resultados que tenerlo invasivo. Lo mismo medir saturación de oxígeno en una región local es muy diferente a lo que te puede dar una herramienta no invasiva. El bulbo de la yugular pues te da algo más global. Creo que ahorita no, yo no me iría por algo no invasivo. Podría complementarlo, pero creo que todavía no está en estos momentos como para decir que retire yo mi monitoreo de presión intracraneal, mi monitoreo de presión de perfusión o mi monitoreo de saturación de oxígeno en alguna región del cerebro como para sustituirlo. Yo me iría más en estos momentos por lo multimodal que por una sola herramienta de monitoreo. Perfecto, muy bien, doctor. Doctor Álvarez, ¿cuál es su punto de vista? ¿Invasivo contra no invasivo en el paciente con traumatismo de cráneo grave? Híjole, yo estoy de acuerdo con el doctor Lubiano. Creo que el monitoreo multimodal creo que es la mejor opción. Hoy está de moda el concepto de que entre menos es más. Sin embargo, a veces no entendemos o no interpretamos bien que menos es más, ¿no? Creo que a lo mejor menos invasivo, pero abarcar más cosas. Entonces, los entrenamientos hoy en cuanto a la parte de uso de ultrasonografía, Doppler transcraneal, pues creo que van a ser una herramienta muy útil. Incluso hay muchos estudios ya europeos, muchos estudios donde se hacen diagnósticos desde el prehospital, pero creo que estamos en el punto inicial donde apenas podemos combinar la parte invasiva con la no invasiva. Nos falta todavía escuela en el país,
escuela nuestras terapias para poder hablar ya de una sustitución de la terapia invasiva, del diagnóstico invasivo, o del monitoreo invasivo contra el no invasivo. Creo que nos falta un poco de correlación, realmente entrenarnos más en esta parte como para hacer una sustitución. Hoy creo que entre más puntos abarquemos para hacer un monitoreo es mucho mejor para este paciente con trauma craneoencefálico severo, y sobre todo que el monitoreo empiece de forma temprana. Siempre las tendencias va a ser la que nos va a arrojar mejores datos para poder ir evaluando cómo se ha comportado este paciente. Yo estoy muy a favor, pues ya como lo contaste al principio, yo me encargo del capítulo de la ultrasonografía en el Colegio de Terapia Intensiva. Sin embargo, creo que también hay que reconocer que todavía estamos muy limitados en cuanto a estas herramientas. Hay ya gente muy experta, creo que uno de los grupos más importantes es el grupo del Hospital Civil de Guadalajara. Ellos tienen muchos años usando esta herramienta, y creo que ellos sí ya tienen una escuela que puede aportarle mucho al resto de las escuelas en el país. Pero creo que todavía nos falta, y hay que ser honestos en esa parte, creo que todavía nos falta mucho para poder poder decidir en solo me voy con no invasivo y el invasivo lo dejo de lado. Creo que todavía estamos en ese punto en el que la combinación, el monitoreo multimodal va a seguir siendo la mejor herramienta. Y sobre todo, bueno, pues utilizar lo que más, en lo que más vayamos siendo expertos, ¿verdad? Si tenemos el recurso y podemos hacer la combinación, creo que será un resultado más adecuado para el paciente. Creo que todavía estamos en ese punto en el que la combinación todavía nos puede dar mejores resultados. Y sobre todo mostrarnos en qué estamos fallando en las nuevas herramientas, como es la parte de la ultrasonografía neurológica. Excelente comentario, doctor Álvarez. Doctora Mayra, vaina del nervio óptico, índice de pulsatilidad, índice de resistencias o peak, saturación y otros invasivos. ¿Qué opina? Pues al igual que el doctor Lubiano y el doctor Álvarez, también en paciente neurocrítico lo que ha demostrado impactar de alguna forma en pronóstico, hablando de funcionalidad y en pronóstico de vida, ha sido el neuromonitoreo multimodal, es decir, no solamente tomar en cuenta uno solo, sino varias cosas. En este caso, como bien decían también el doctor Álvarez, el monitoreo sonográfico del cerebro ha tomado mucha relevancia en los últimos años. Sin embargo, falta más, porque si bien es cierto que podemos realizar ultrasonido a cualquier otro nivel, es decir, pulmonar, vena cava, etcétera, sin que se requiera que tengas cierto grado de experiencia, en el caso particular del Doppler transcraneal, sí requiere cierto entrenamiento, ¿no? Sobre todo para medir un índice de pulsatilidad e inferir si el paciente tiene o no hipertensión endocraneana. En cuanto a la vaina del nervio óptico, creo que es una herramienta súper útil que te ayuda a tomar decisiones e identificar lesiones que puedan poner en peligro la vida de los pacientes. Entonces, creo que combinadas estas dos, tanto el ultrasonido, que incluso puedes detectar desviaciones de la línea media desde un servicio de urgencias, son muy útiles y son prácticas, y creo que todo médico que se enfrente a este tipo de pacientes tiene que saber hacer estas herramientas, ¿no? Creo que lo no invasivo, finalmente sí, estoy casi segura que en un futuro va a desplazar a la medición invasiva. La medición de líquido cefalorraquídeo de biomarcadores como enolasa, como la microdiálisis cerebral no ha mostrado impactar en nada en mortalidad, y yo dejaría el monitoreo invasivo de la presión intracraneana cuando requieras drenar líquido cefalorraquídeo, es decir, que te sirva como monitoreo y como terapéutica para este tipo de pacientes. Pero si tienes un Doppler, si puedes medir vaina del nervio óptico, esto te va a ayudar a tomar decisiones, y eso va a impactar en que el paciente pueda ser o no sometido rápidamente a una intervención quirúrgica, o que se realice un tratamiento más intensivo, es decir, que se aprieten las medidas para tratar la hipertensión endocraneana. Entonces, al igual también el bulbo de la yugular, considero que es algo estático, es algo muy local y te puede dar una idea, pero confiar más en algo como un índice de pulsatilidad bien tomado, obviamente, y un diámetro de la vaina del nervio óptico para la toma de decisiones. Entonces, estoy a favor de lo no invasivo,
pero el catéter de presión intracraneana también te sirve, visualizar las ondas, la compliance cerebral, etcétera, pero también tomar en cuenta pues, los efectos pues, adversos, ¿no? Como una lesión, coagulopatía, infecciones, y si eso lo puedes evitar con algo no invasivo, pues adelante. Entonces, a favor de lo no invasivo. Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo con la doctora Mayra. Digo, tampoco digo que el hecho de que pensemos que lo menos invasivo es en este momento lo ideal, ya que, bueno, tanto Mayra como yo fuimos alumnos del doctor Álvarez y nos heredó ese gusto por la ultrasonografía y el monitoreo no invasivo. Actualmente estoy seguro que Mayra y yo lo seguimos practicando. Pero sí, ¿no? También lo veíamos en el artículo de la revista británica hace poco publicado que nos decía, bueno, pues sí, tenemos monitoreos no invasivos, pero si queremos algo exacto de la presión intracraneal, por obvias razones, coloquemos un catéter de PIC. Creo que también, como dice la doctora Mayra, debe ser bien indicado, bien colocado. Y también lo que dice el doctor Álvarez, ¿no? Si vamos a hacer un monitoreo no invasivo, pues tenemos que formarnos adecuadamente con las mejores instituciones que podemos tener para hacer un monitoreo no invasivo que sea confiable, ¿no? Porque muchas veces tal vez podemos tener el mejor equipo para monitorizar, pero si hacemos una mala interpretación de lo que estamos viendo, el resultado terapéutico va a ser malo, ¿no? Pero sin duda creo que en este punto creo que todos coincidimos con la misma idea, aunque también estoy un poco más a favor de la doctora Mayra. Parece que el no invasivo creo que en un futuro va a ser, va a ser algo completamente real y completamente con evidencia a favor. Bueno, continuamos con las preguntas. No sé si tengan algo que comentar en este punto, doctor Álvarez. Sí, yo, hablando, creo que no nos queda duda de lo que en la terapia intensiva se tiene que hacer para el monitoreo. Pero ahorita que decía Mayra, que llegue un paciente donde tú hiciste un diagnóstico de desviación de la línea media y que llegues con el neurocirujano y digas, hay que meterlo porque en el ultrasonido estoy viendo que se desvió la línea media. Yo no sé si alguno de los que está aquí haya interactuado con un neurocirujano que diga, sí, lo voy a meter porque ya me dijo. Creo que no nada más nos falta entrenarnos más, afinar bien la puntería con el transductor, sino también estandarizar hacia las otras especialidades de lo que se trata el monitoreo no invasivo. Esto y la idea del point of care es evitar que el paciente pierda tiempo en un diagnóstico temprano, una intervención temprana, y siempre lo comento en las pláticas, un monitoreo continuo a base del ultrasonido. Sin embargo, las otras especialidades todavía no lo conocen y todavía, primero nosotros terminar de entrenarnos y después estandarizar hacia las otras especialidades el de que estamos hablando. Entonces, si yo voy a hacer un estudio donde esa desviación de la línea media se puede ver desde la ambulancia con una buena ventana y con un buen entrenamiento. Pero si de todos modos yo voy a llegar y tengo que conversar al urgenciólogo de que con el ultrasonido ya lo vi y él le va a querer hacer una tomografía y el neurocirujano no, lo tengo que convencer desde la urgencia, la terapia intensiva va a pedir la tomografía, entonces va a seguir siendo ese mismo punto de retraso. Nos falta mucho camino por recorrer en cuanto a la técnica no invasiva, en cuanto a afinar la puntería del transductor, pero también estandarizar las otras especialidades. Y bueno, pues hacer que nos crean, ¿verdad? Y siempre lo digo, esto de la ultrasonografía es aumentar una fotografía a lo que ya estamos sospechando. La clínica sigue siendo fundamental, pero hoy el ultrasonido va a ser el quinto pilar de la evaluación clínica, pero tenemos que estandarizarlo hacia las otras especialidades. Claro, excelente. ¿Algo que comentar, doctor Lubiano? De momento, ahorita, confiarle todo al ultrasonido no lo haría, ¿eh? Ahorita en este momento, no. Yo creo que una tomografía inicial te da mucho más datos y le da mucho más datos al neurocirujano de lo que debe de hacer que lo de que te da ahorita el ultrasonido. Sí, yo estoy a favor de lo no invasivo y de que en el futuro se va a seguir avanzando, pero en este momento no lo haría. Perfecto, perfecto. Está bien. Muy buen comentario, doctor Lubiano. ¿Pasamos al siguiente punto o que aún seguimos en este apartado? Yo nada más quiero también decir que no propiamente, como dice el doctor Lubiano, siempre la tomografía, incluso las guías de trauma lo dicen, es el estándar de oro en imagen para identificar lesiones que requieran una evacuación quirúrgica. Pero sí creo que aquí comparto
comparando PIC invasiva versus PIC no invasiva, creo que el ultrasonido está tomando mucho poder y al menos que la quieras para drenar o para ver las curvas de monitoreo, sí darle la importancia al Doppler transcraneal, aunque también hacer creerle a la gente que en realidad sirve y que es fidedigno, ¿no? Pero sí va a llevar algunos años todavía, yo creo, pero va a ser algo bueno. Y sí, efectivamente, la tomografía no pierde su importancia, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sin duda. Creo que igual, ¿no? Creo que será mejor siempre englobar toda la situación completa del paciente, lo clínico, a que solamente esperar un número mágico, ¿no? Como a veces sucede. Creo que todo hay que englobarlo en forma completa para obtener la mejor evaluación. Muy bien. Nada más, perdón, Miguel, ahí sí, en cuanto al comentario iba enfocado a la estandarización del entrenamiento no invasivo hacia el resto de las especialidades. Por supuesto, la toma de decisiones tiene que ser con un estudio ya, creo que el estándar de oro de cualquier parte, de cualquier patología o que requiera intervención mayor, sí tenemos que seguir trabajando con el estándar de oro, pero el hecho de estandarizar el entrenamiento hacia otras especialidades en cuanto a monitoreo diagnóstico no invasivo, siempre todavía nos quedamos, estamos muy lejos todavía de alcanzar esa parte, ¿no? Y obviamente, pues, conocer qué realmente nos va a funcionar para hacer un diagnóstico o una intervención adecuada, ¿no? Pues sí, doctor, es la tarea que tiene estar en el capítulo ahora. De tratar de que no solamente en terapia intensiva, sino que los demás especialidades afines pues se unan en esta carrera por el uso de la ultrasonografía. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. También siempre, ¿no? Eso es algo controvertido. En esta ocasión, la doctora Mayra abrirá la respuesta, seguida del doctor Álvarez y el doctor Lubiano. Ya prácticamente nos queda esta y una pregunta más. Y, doctora Mayra, la terapia de reemplazo renal continua, hablando de hemofiltración, hemodiafiltración, ¿debería ser considerada como una opción para el manejo del edema cerebral en un paciente con TCE severo, que tal vez está con hipertensión intracraneal y que en cierta situación clínica en ocasiones decidan no manejo neuroquirúrgico y se podrá utilizar esa terapia como tratar de mejorar el edema cerebral? ¿Cuál es su punto de vista? Profesor Sosa, al igual que en la hipotermia, también yo en mi unidad no cuento con terapia de reemplazo renal continua. Sin embargo, no tengo como experiencia al respecto, entonces no me atrevería como a dar un punto de vista sobre si sí funciona o no. Vaya, de lo que puedo hablar es acerca de lo que recomiendan las guías internacionales y la opinión de expertos, en el cual pues tampoco hay evidencia de que una terapia en particular disminuya el edema cerebral y que esto impacte finalmente en la mortalidad de los pacientes. Pero no podría yo decir no la usen o sí la usen porque no tengo yo experiencia en el manejo de terapia de reemplazo renal para manejo del edema cerebral. Perfecto. Doctor Álvarez, su punto de vista, ¿se beneficiará de esta opción para disminuir el edema cerebral a los pacientes? No lo sé, no encontré yo ningún estudio que nos diera ese beneficio en específico. El paciente con edema cerebral y secundario al traumatismo craneoencefálico y esta terapia como una terapia enfocada, dirigida hacia esa parte. Lo que sí creo que es la utilidad que puede tener esta terapia de reemplazo renal continua es que si el paciente requiere un tratamiento de reemplazo renal y hay que cuidar el gasto y hay que cuidar la perfusión cerebral, creo que será la adecuada. Pero no sé, no tendría yo evidencia o algún paper que en específico el paciente con trauma encefálico haya que meterlo a Prisma para poder ayudar al edema cerebral. Creo que es una herramienta que se puede utilizar en el paciente con fallo renal agudo que requiera soporte y que haya que cuidar la presión de perfusión cerebral. Perfecto. Doctor Lubiano, pues usted que estuvo tiempo en la terapia intensiva de trauma con el equipo de la terapia de reemplazo renal, donde usted sin duda pues ganó mucha experiencia
en el manejo de, no solamente de neurocrítico, ¿no? En el trauma en general. ¿Cuál es su experiencia? ¿Tuvo experiencia en cuanto al manejo del edema cerebral con alguna de las modalidades de terapia de reemplazo renal continua, doctor? No, ninguna. De hecho, yo ningún paciente lo manejé pensando directamente que le fuera a disminuir el edema cerebral con terapia de reemplazo renal, ninguno. Obviamente que lo entiendes tú desde el punto de vista fisiopatológico. Si pones una sustancia de mayor osmolaridad en la sangre, pues le vas a disminuir el edema desviando el líquido intracelular al intersticial y luego al intravascular. Pero no hay nada escrito respecto a esto. No sé si encontraron algún artículo y lo quiso implementar y le fue bien al paciente. Yo no le encuentro en estos momentos la utilidad. Si el paciente tiene hipervolemia por alguna otra causa y uno quiere quitar el volumen que hay en extracerebral, pues sí está indicado, pero de ahí a que le provoques un beneficio al cerebro utilizando terapia de reemplazo renal, no tengo yo ahorita una evidencia de que en realidad así sea. Me declararía de momento como que esperaría algún artículo para intentar aplicarlo en el paciente o alguna evidencia, algo, y de momento no lo tengo. Y no, nunca lo utilicé, a pesar de que teníamos el recurso. Utilizarlo específicamente para edema cerebral, no, nunca. O sea, un paciente que tengas hipertensión intracraneal refractaria y que quieras utilizar la terapia de reemplazo renal, no, yo creo que el paciente se me iba a deteriorar más rápido. Había otras herramientas que actúan con mayor rapidez para disminuir la presión intracraneal que una terapia de reemplazo renal. No lo encuentro. Sé que alguna vez ahí en la terapia lo utilizaron, pero me quedan muchas dudas de si estaba bien indicado. Claro, ¿no? Sin duda yo también alguna vez encontré escuché una indicación que se utilizó la terapia de reemplazo renal y hasta ese momento yo no me había documentado al respecto, busqué, pero la mayoría de información que encontré fueron solamente un caso, ¿no? Pero generalmente no era la indicación de tiene edema cerebral y vamos a ponerle la terapia de reemplazo renal para ultrafiltrarlo y disminuir el edema y qué sé yo. Pareciera que más que nada se lo pusieron en condiciones de un paciente hipervolémico y que, pues, por obvias razones estaba en anuria, pues, bueno, mejoraron el balance. Pero sí, yo también creo que la evidencia, pues, no es lo suficientemente fuerte. Creo que, como bien comentan ustedes, tenemos muchísimas más herramientas para poder revertir esa situación que someterlo a un dispositivo o una terapia invasiva, ¿no? Sin duda. Muy bien, pasaremos a la última pregunta. Creo que el tiempo se nos ha ido súper rápido. Con cada una de las preguntas se han hecho muchísimos comentarios muy productivos, muy buenos, y nos comparten su experiencia. Y sobre todo el fundamento científico en el cual basan sus comentarios. En esta última pregunta, el doctor Lubiano ya se adelantó un poco a la respuesta, pero estaría bueno volverlo a escuchar. En esta ocasión, el doctor Rodrigo Álvarez abrirá la respuesta, seguido del doctor Lubiano, y cerrará la doctora Mayra. Doctor Álvarez, según su punto de vista, sus fundamentos, la evidencia que usted ha consultado, la evolución clínica de los pacientes y la respuesta de los pacientes, en un paciente con hipertensión intracraneal, al momento de elegir una solución hiperosmolar, ¿cuál de las dos, que siempre también es da mucho debate, cuál cree que sería o cuál cree que debería ser la primera opción? ¿Manitol o solución salina hipertónica en sus diversas presentaciones, ya sea 3%, 23%? ¿Cuál es su opinión, doctor? ¿Cuál es su opinión, su punto de vista y si ha tenido experiencia con la respuesta de estos pacientes o incluso hasta con efectos secundarios? ¿Cuál es su punto de vista, doctor Álvarez? Bueno, en cuanto al uso de soluciones hipertónicas, nosotros actualmente estamos usando hipertónicas al 3%.
paciente con trauma de cráneo severo y con edema cerebral importante. La dosis, bueno, pues ya la evidencia nos marca es 1 mililitro kilo hora y con la meta bien establecida de la vigilancia del sodio, ¿no? Hemos visto nosotros que en pacientes con edades adultas, arriba de los 55, 60 años, las primeras 24 horas, incluso un poco menos, la elevación del sodio es sumamente brusca. Entonces, en esos pacientes hemos usado la dosis más baja, que es de 0.5 mililitros kilo hora, y eso nos da un poquito más de margen de tiempo para mantener una buena respuesta. El paciente joven como que tolera más, y con la dosis estándar es la que hemos visto mejores resultados. Sin embargo, bueno, las evidencias más recientes hablan de que no hay diferencia entre una y otra. Sin embargo, a lo mejor los efectos deleterios en cuanto a los electrolitos con las hipertónicas de sodio, pues son sumamente deleterios. Y la otra, que es la parte del manitol, en cuanto al uso en bolo, que también llega a tener algunos efectos en cuanto a la hemodinamia del paciente, pues esos también tiene que ver mucho con el cómo estamos haciendo el monitoreo y qué tanto estamos interviniendo en cuanto a al momento que se aplique la solución. Hemos tenido buenos resultados con las hipertónicas al 3%, pero sí hemos trabajado mucho en la parte del monitoreo. En cuanto estamos acercándonos a la meta, empezamos a hacer ajustes en las soluciones y empezamos a ver el resto de las medidas para no sobrepasar las metas. Algo que comentaban al principio con el uso de las soluciones, creo que un problema es eso, que a veces empezamos la administración y a veces hay momentos en los que se nos va y se nos pasan las soluciones. Creo que esta parte de que se nos fue un bolo, se nos fue una carga, no me di cuenta que se pasó, ya se le fue a la enfermera la solución, creo que eso siempre va a tener un efecto negativo en el paciente. En todos los niveles, electrolítico, en cuanto al estado ácido-base, en cuanto al estado de hipervolemia, tanto la administración y no la administración adecuada. Creo que si hablando de evidencia formal, creo que no hay nada que dé mayor, en este momento creo que no hay ninguna que favorezca la una o la otra, pero siempre creo que sí tiene que ver mucho con cómo estamos haciendo el monitoreo de estas soluciones administradas, desde las isotónicas y sobre todo las hipertónicas. Muy bien. Doctor Lubiano, su opinión en cuanto a manitol o solución salina en el paciente con edema cerebral e hipertensión intracraneal, solución salina hipertónica contra manitol, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál debería ser la inicial según su experiencia, su evidencia? ¿Cuál fue o cuál es la que para usted tuvo mejor resultado? Sí, mira, siempre utilizábamos nosotros de primera instancia el manitol, pero para esto tendrías que tener al paciente con monitoreo de presión intracraneal, porque no te dabas cuenta de cuándo ibas a indicarlo el manitol. Si tenías un paciente con un Glasgow bajo, 4, 5, y querías utilizar manitol, pues no te das cuenta de realmente lo que le pasaba a la presión intracraneal ni a la presión de perfusión. Entonces tienes que tener un objetivo, una meta. Y si no tienes monitoreo de presión intracraneal, pues es como estar tirándole a ver qué es lo que sucede. Y al no tener el monitoreo de presión intracraneal, utilizas manitol en bolos o utilizas solución hipertónica en bolos, pues no vas a saber cuál fue tu efecto realmente en la presión intracraneal. La tomografía no la vas a poder tomar cada hora. Si le quieres medir la vaina del nervio óptico y derivar la presión intracraneal, pues vas a tener que estar pegado cada hora midiéndole la vaina del nervio óptico para decidir que tu efecto del manitol o tu efecto de la solución hipertónica en realidad fue adecuado. Entonces aquí sí exiges tener un monitoreo para que puedas dirigir la terapia. Si no lo tienes, entonces es dudoso. Yo utilizaba más el manitol y alguna vez llegué a utilizar después las soluciones hipertónicas como lo dice el doctor Álvarez, pero realmente no le vi que en un paciente que tenga hipertensión intracraneal 25, 24, 30 en forma constante
y que tú quisieras que con la solución hipertónica o con el manitol disminuyera la presión intracraneal, nunca había ese efecto. Si tenías un paciente con hipertensión intracraneal de 22, 23, aplicabas el manitol, la presión intracraneal te disminuye en la siguiente hora 18, 19, pero después a las siguientes horas el paciente nuevamente volvía a hacer hipertensión intracraneal. Entonces, no es una terapéutica que te vaya a solucionar todo en el paciente. Creo que es una terapéutica que te ayuda de momento en lo que preparas al paciente para algo más definitivo, en espera del neurocirujano, en espera de que drene algún hematoma, de que te haga una craniectomía para tratar de solucionar el problema al paciente. Sí ayuda, sí sirve. Preferiría yo el manitol a la solución hipertónica por las otras complicaciones que tenía, poliuria constante hora tras hora, y nuevamente te volvías en vigilar muchas variables para después tener un paciente con más horas de hipertensión intracraneal que al final eran neuronas perdidas. Entonces aquí el tiempo que quizás no tocamos en las preguntas de qué tan rápido debes de resolverle al paciente la presión intracraneal es importante. Y si quieres utilizar terapia osmolar, como que te vas a prolongar más horas y vas a tener ahí al paciente en que sí lo mejoras, no lo mejoras. Presiones intracraneales de 25 o 30, difícilmente vi que mejoraran con la terapia osmolar. Quizá presiones más bajas, sí, dentro del rango de 22, sí vi que mejoraran. Preferiría utilizar manitol. Perfecto, muy bien, doctor Lubiano. Y para terminar esta larga jornada de preguntas, doctora Mayra, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, sí, también aquí considerar siempre cuál es el objetivo al administrar ya sea manitol o una solución salina hipertónica, los efectos adversos sobre todo, ¿no? Como dijo el doctor Lubiano, el manitol actúa mucho más rápido que una solución salina, incluso al administrar un bolo de manitol, a los 15 minutos puedes tener un cambio en cuanto a un cambio clínico hablando, ¿no? Sin embargo, cualquiera de las dos no soluciona el problema, entonces son terapias puente. En cuanto a la solución salina, tiene muchas cosas buenas también. En cuanto a sus ventajas, pues que no condiciona tanto riesgo de lesión renal aguda. Desventajas, pues que sí puede condicionar aumento de las lesiones hemorrágicas y cambios bruscos en la osmolaridad, ¿no? Siempre de que se administre una solución hipertónica, no hay diferencia tampoco a un bolo versus infusión continua, sin embargo lo que se recomienda es en bolo porque lo que queremos es un cambio abrupto de la osmolaridad para deshidratar la célula y que podamos disminuir el edema cerebral. Se necesita una vía central para administrar solución salina hipertónica, cosa que pues el manitol se puede administrar por una vía periférica. Sin embargo, pues el manitol también tiene sus desventajas, ¿no? Entre estas, que puede condicionar una gran caída del gasto cardíaco por hipovolemia, y esto podría condicionar pérdida de la presión de perfusión cerebral y aumentar las lesiones isquémicas. Al mismo tiempo, también puede condicionar necrosis tubular aguda, y si hay una barrera hematoencefálica que esté dañada, puede causar un efecto de rebote. ¿Cuál considero yo? Si queremos dar un cambio en agudo, es decir, rápido y como una terapia puente, podría recomendar el manitol en lo que el paciente va a quirófano o estamos haciendo ya otra cosa, ¿no? Porque es una terapia, como dije, de puente. Y recomendaría la solución salina hipertónica en aquellos pacientes en los que nosotros querramos manejar el edema cerebral. ¿Por qué? Porque va a actuar un poco más lento, pero al deshidratar la célula va a disminuir el edema y al disminuir el edema, por ende, disminuiremos la presión intracraneal. Entonces, basado en estas cosas, en cuanto a efectos adversos y en las cosas positivas que tienen las dos terapias, creo que ambas son terapias de rescate y son terapias puentes a algo más que le vamos a hacer al paciente. Y como ya lo comenté, recomendaría en este caso para edema cerebral la solución salina hipertónica y para un paciente que tiene datos de herniación, sí utilizar el manitol.
por lo que ya comenté, porque es más fácil de administrar y porque actúa más rápido. Pero siempre en las dos considerar los efectos adversos, que son principalmente 3. La hipovolemia, que puede ser por caída del gasto cardíaco por un síndrome poliúrico, considerar la lesión renal aguda y los desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿no? Que siempre que administremos estas 2 terapias, controles de sodio por lo menos cada 4 horas, ¿no? Para evitar daños asociados a la hipernatremia o al descenso brusco del sodio. Entonces, pues, no recomiendo ni una ni otra, sino que debe de ser individualizado y en cada circunstancia qué queremos, ¿no? Y ya con base en eso decidir qué administramos, si suero salino hipertónico o administramos mannitol. Perfecto, muy bien. Pues bueno, llegamos al final de esta reunión. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Mayra, doctor Álvarez, doctor Lubiano, por regalarnos un poco de su tiempo. Bueno, algo, mucho, ¿no? Ya se nos extendió el tiempo. Sin duda fue un placer tenerlos, reunirlos, escuchar sus puntos de vista, su experiencia, su fundamento. Creo que esto para todas las personas que lo van a escuchar en nuestra página de Interconsulta, sin duda les dará se ampliará mejor el panorama para a la hora de que nos enfrentemos con un traumatismo craneoencefálico severo. Si gustan dar alguna conclusión final, un breve mensaje en cuanto al TC severo, unos 30 segundos, 1 minuto cada quien. No sé si quiera, doctora Mayra, de una vez terminar una conclusión en cuanto al TC severo. Sí, nada más algo muy breve. En trauma de cráneo y en cualquier paciente siempre sospechar el peor panorama. Tomar en cuenta que identificar, de lo más importante, al menos desde mi punto de vista, es considerar las lesiones primarias, es decir, cómo estoy viendo yo al paciente en este momento, y desde ya estar pensando en la lesión cerebral secundaria, que finalmente eso, el limitar la lesión cerebral secundaria, es lo que nos va a ayudar a mejorar el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. Siempre pensar en eso y pues dependiendo de lo que se vaya presentando en nuestros pacientes, aplicar pues las terapéuticas apropiadas, ¿no? Pero eso, limitar la lesión cerebral secundaria. Perfecto. Doctor Álvarez, una conclusión rápida, breve. Creo que lo voy a resumir en lo que aprendemos cuando hablamos de isquemia cerebral, que cuando empieza el capítulo de estudio de isquemia cerebral, siempre dicen tiempo es cerebro. Creo que esa parte de tiempo es cerebro se traspola a cualquier patología que afecte el sistema nervioso central y quitarnos, abrir el panorama a la lesión, de la lesión primaria, quitarnos esa visión de túnel y abrir todas las posibilidades a evitar y como objetivo principal la lesión secundaria, como ya comenta Mayra. Y en el trauma craneoencefálico, tiempo cerebro, y creo que las metas que se puedan alcanzar desde el prehospital, como el control de la glucosa, el iniciar el manejo de la bulimia, el hacer caso de la cinemática de trauma, control de la temperatura, todas son medidas que no se requiere más y que no requiere estar un paciente en terapia intensiva para alcanzar esas metas tan simples que podemos ir alcanzando desde el prehospital. Muchas gracias. Doctor Lubiano, su conclusión rápida. No, ya nada, agradecerles mucho a los 3, a la doctora Mayra, al doctor Álvarez, a ti. Creo que aprendí mucho, yo también. Estoy de acuerdo en lo que dijeron. Muy agradecido por haber participado. No, hombre, al contrario, qué bueno que nos puedan acompañar. Bueno, vamos a parar de grabar el video. Un saludo a los amigos de Interconsulta. Les pedimos que les guste el video y que lo compartan. No se vayan a ir ustedes, dejen nada más, paramos el video y estamos viendo.